coautor de un libro. Perdón. Y, bueno, autor de numerosos trabajos publicados, director de tesis, etc. Bueno, los dejo con Mariano, así hacemos primero su parte de presentación, de charla, y luego la idea es tener un espacio, no solo de preguntas hacia él, sino también, bueno, de debate, de reflexión, de construcción, si se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a Benjamín también por la invitación, y felicitaciones por el aniversario del instituto. Y bueno, gracias a todos por los que están acá participando. Es un honor, es un placer poder hablar con ustedes. Voy a tratar de hacer una charla un poco provocadora, porque lo que tengo para decir lo escribí trabajando con una fundación que se dedica a derechos digitales en Colombia, con la Fundación Carisma. Y lo escribí hace... Nada, son unas reflexiones sobre ciencia abierta en el marco de la pandemia. Hace poco estaba haciendo unas cosas para la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y una de las cosas que salió es, bueno, cuando nació la ciencia también, cuando nació la Royal Society, cuando nació la ciencia, cuando nació la Royal Society, en el siglo XVII, en el año 1666, el año de la bestia, en el momento que Newton estaba escribiendo su teoría de la gravedad, también Londres vivió una pandemia de peste negra y un gran incendio, ¿sí? Un incendio que consumió 2/3 de la ciudad de Londres. Y bueno, digo, ese momento que marca el nacimiento del método científico moderno, ¿sí? Es un momento de crisis también. Me parece que este momento de crisis es significativo, no solo por la pandemia, sino por otras cosas que se vienen, sobre la importancia de reflexionar cómo estamos haciendo ciencia, con quién estamos haciendo ciencia, y sobre todo, para qué estamos produciendo conocimiento científico. ¿Sí? Entonces me parece que la charla va a ir por ese lado en relación con algunos elementos de ciencia abierta. Cuando hablamos de ciencia abierta, obviamente hay toda una trayectoria conceptual alrededor de eso que no es tan relevante, o no, a mí no me interesa mucho, pero sí me parece que hay que resaltar algunas cosas. Por un lado, son prácticas que se vienen desarrollando desde hace décadas, ¿sí? Que tienen que ver con el acceso abierto, con la participación, y que en los últimos años se fueron consolidando, ¿sí? Y se fueron institucionalizando. Y precisamente la pandemia fue un acelerador de esos procesos, al punto que UNESCO está lanzando en unos meses una recomendación, no una declaración, una recomendación para impulsar la ciencia abierta en los países miembros de UNESCO. De ahí viene mi conexión con Carisma, porque Carolina Botero, que es la directora de Carisma, participó en la escritura de la recomendación de UNESCO. Y bueno, y eso también ha impulsado que en diversos países, incluyendo en Argentina, empiecen a tomarse un poco más en serio las políticas de ciencia abierta, ¿sí? Si bien Argentina es bastante pionera en algunas cosas que vamos a ver, bueno, ahora hay una comisión de promoción de la ciencia abierta en el ministerio, con alguna gente amiga. Y parece que eso es una oportunidad, pero también hay algunas cosas que surgen ahí sobre qué camino va a tomar la ciencia abierta una vez que se institucionaliza, ¿sí? Y a mí me parece que, digo, por eso quería evitar definiciones, porque cuando se habla de definición de ciencia abierta, o sea, se dice que la ciencia abierta puede democratizar el conocimiento científico, se dice que sirve para hacerlo más eficiente, se dice que sirve para mejorar la evaluación de los procesos de ciencia abierta, se dice que sirve para hacer los bienes públicos, y la ciencia abierta es todo eso. Pero si uno quisiera ir a lo más básico de la ciencia abierta, yo diría que son tres cosas, que son tres prácticas, en realidad. Eso pensando más desde la sociología, que es mi disciplina de base. Por un lado hay una práctica de apertura, por otro lado hay una práctica de participación, y por otro lado hay una práctica de colaboración, ¿sí? Entonces vamos a ver esas tres prácticas por separado, pero digo, lo que primero que quería decir era, es interesante que se institucionalice la ciencia abierta y que empiecen a ponerse requerimientos para que cada uno de nosotros, por ejemplo,
dejemos en copia las publicaciones que hacemos, o incluso los datos, en algún repositorio institucional, pero eso no tiene que esconder el bosque, que es la pregunta sobre ¿para qué estamos haciendo ciencia abierta? ¿Por qué es importante la ciencia abierta en este momento? ¿Sí? Y esto lo digo en relación a justamente la crisis que vivimos, que no es solo la pandemia, sino la crisis climática que se avecina, ¿sí? Que implica un cambio de paradigma tecnoeconómico colosal. ¿Sí? En menos de 30 años tenemos que cambiar toda la matriz energética, toda la matriz productiva, todas las formas de consumo. Y también el proceso de automatización que estamos viendo, ¿sí? que está acelerado y que eso va a cambiar la relación con el trabajo, la relación con la producción. Y para enfrentar esos desafíos, se habla de desafíos globales, ¿no? Vamos a necesitar cada vez más ciencia. ¿Sí? Vamos a necesitar cada vez más ciencia, vamos a necesitar cada vez más producción de conocimiento científico, y sobre todo vamos a necesitar que los científicos, nos hagamos cargo de ese papel que estamos jugando en todo el cambio de escenario. Entonces, vayamos a hablar un poco, bueno, tengo media hora, porque podría hablar 2 horas de esto, pero vayamos un poco a hablar de cada uno de estos elementos que estaba mencionando, ¿no? Por un lado, apertura, que es lo más básico de la ciencia abierta. ¿Sí? Cuando se habla de apertura, obviamente se habla de la posibilidad de dejar publicaciones en repositorios abiertos para que cualquiera pueda acceder a esas publicaciones, pero también se habla de datos abiertos y se habla de otras prácticas menos conocidas. Y acá es donde la ciencia abierta ha avanzado mucho más. ¿Sí? Ha avanzado mucho más por lado porque hay un activismo, hay una tradición activista de acceso abierto que viene desde finales de la década del 90. ¿Sí? Cuando sobre todo los bibliotecarios, las bibliotecarias se dieron cuenta que era imposible seguir pagando el costo de las publicaciones comerciales, y entonces empezaron a impulsar las revistas de acceso abierto y otras formas de repositorios abiertos para contrarrestar ese gasto que se hacía. Acá una nota al pie. Ustedes tengan en cuenta que empresas como Elsevier, Wiley, las 4 o 5 grandes editoras comerciales de publicaciones científicas pueden llegar a tener más ganancias que Google. ¿Sí? Alrededor de 40% de ganancia anual. ¿Sí? Esos son miles de millones de dólares. Y solamente en Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología gastaba hace unos años alrededor de 20 millones de dólares solamente para pagar el acceso a las publicaciones. Es un montón de dinero. Entonces el acceso abierto viene a contrarrestar esto, a desafiarlo, y al hacer la apertura lo que pasa es que empezamos a tener disponibilidad de conocimiento científico al que no solo accede los científicos de la propia universidad o del propio sistema científico, sino cualquier ciudadano. ¿Sí? La pandemia también aceleró eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, los preprints crecieron muchísimo durante 2020 y este año también, y crecieron porque, bueno, claro, había que publicar rápido, como siempre pasa, como pasó con el ébola y con otras epidemias. Hay que publicar rápido para resolver un problema, ¿sí? Y no se puede esperar 6 meses o 8 meses, un año, una evaluación de par. Entonces se usan los preprints como un modo de liberar rápido el conocimiento. Después eso se puede mandar a evaluar. Y también los preprints crecieron porque ya había una infraestructura de organizaciones que soportan la publicación de preprints. bioRxiv, Archive, algunos de ustedes seguramente conoce o usa. Los astrónomos, por ejemplo, consultan primero los preprints y solo después llegan a las publicaciones. Entonces, toda esa parte de acceso abierto, digo, está más consolidada, está más institucionalizada. Es un gran avance porque pone a disposición el conocimiento de mucha más gente, como decía. Y Argentina en ese punto ha sido pionera primero porque hay una ley, ¿sí? de repositorios digitales abiertos, que nos obliga a dejar una copia de nuestras publicaciones en el repositorio de CONICET o en las universidades, y después porque hay una política de fortalecimiento de esos repositorios que empieza por las publicaciones, pero va a terminar con los datos, ¿no? Y ahí el último punto que quería hacer en relación con la apertura es,
lo interesante que está sucediendo, aparte de la consolidación del acceso abierto, es que empiezan a aparecer problemas, empiezan a aparecer dilemas. No todo es un lecho de rosas en la ciencia abierta, porque es una práctica muy desafiante. Y en el caso de acceso abierto, los problemas aparecen justamente por el éxito del movimiento de acceso abierto. ¿Sí? Se ha establecido una tendencia tan clara que todas las publicaciones científicas van a ser de acceso abierto, que las empresas comerciales han cambiado el modelo de negocio y ahora lo que hacen es cobrar por publicar. ¿Sí? Lo que se llaman cargos de publicación o APC. ¿Sí? Y eso cambia un poco el juego porque es como una toma de chuchitsu de las empresas, ¿no? O sea, no, terminan usando la fuerza de acceso abierto para beneficiarse de ellas, y lo que empieza a aparecer ahí es la asimetría de poder entre quienes producen el conocimiento y quien lo distribuye. O sea, se transforman en plataformas tecnológicas, como puede ser Google o como puede ser Amazon, porque lo importante ahí está en el proceso de comodificación de los datos. O sea, piensen que plataformas como Elsevier o Wiley, lo que están haciendo, o incluso Google Scholar, lo que están haciendo es haciendo una inteligencia de datos fenomenal y estableciendo tendencias, estableciendo perspectivas sobre hacia dónde va la investigación. Imagínense si ustedes tuvieran los datos sobre hacia dónde va toda la investigación de inteligencia artificial en tiempo real. Bueno, eso es lo que están haciendo esas empresas. ¿Sí? Entonces, respecto al acceso abierto, digo, hay un montón de cosas para celebrar, también hay cosas por las cuales hay que empezar a preocuparse, y también hay cosas que todavía no sabemos cómo manejar, como por ejemplo lo que sucede con SciHub. ¿Sí? SciHub, supongo que todos no lo usen, obviamente, porque está todo ahí disponible, hay 80 millones más de 80 millones de artículos, casi todas las publicaciones de a partir de 2000 están ahí disponibles, y es mucho más fácil de usar que Elsevier, porque no hay que usar proxy, código, nada, metes la URL y lo pueden usar. Y hay algo ahí que es un poco generacional, ¿no? Pero cuando yo estudié en Londres, una universidad súper cara, obviamente no la pagué, pero era como estar en la NASA, en 2004, si quería acceder a un artículo o a un libro que no estaba en la biblioteca, tenía que pedirlo, y eso tardaba 15 días o 20 días, y eso era una de las mejores universidades de Inglaterra. Y ahora cualquier pibe que tiene una computadora o un celular se mete en SciHub o se mete en LibGen o en cualquier sitio de estos, o inclusive puede haber clases online del MIT o de Harvard, ¿sí? Hay una disponibilidad de conocimiento que excede las fronteras de la academia. ¿Sí? Entonces eso también es algo que tenemos que empezar a pensar en relación con el acceso abierto. ¿Sí? Las políticas de acceso abierto están bien, pero hay un universo, hay un continente sumergido ahí de gente interesada en el conocimiento científico que todavía no estamos intermediando con ellos. ¿Sí? No hay una intermediación clara con ellos. Bueno, como decía, la apertura para mí claramente es un tema central para pensar en ciencia abierta, pero no es el único, y tampoco nos podemos quedar ahí. ¿Sí? Al mismo tiempo, a mí me da la sensación que es el más cómodo, ¿sí? Porque no desafía mucho las instituciones científicas. ¿Sí? Perdón, porque me está volviendo loco la gata, que le voy a abrir la puerta. Perdón, dale, pasá. Bueno, esta cosa de vivir con animales. Digo, el acceso abierto no desafía tanto el molde científico tradicional. ¿Sí? Porque bueno, para un científico está bien, es un trabajo dejar copia de la publicación de los datos, pero no hay una nueva interacción ahí. ¿Sí? No necesariamente hay una nueva interacción. Un segundo nivel de complejidad en torno a la ciencia abierta están las prácticas de participación. ¿Sí? Y eso sí es un poco más desafiante. Ahora vamos a ver por qué. Pero lo primero que quiero decir es que prácticas y movimientos que amplían la participación en la producción de conocimiento científico hay al menos desde la década del 60, ¿sí? Hay un montón de experiencias ahí, desde los movimientos de ciencia por la gente,
en Estados Unidos, que empezaron como un rechazo de la guerra de Vietnam y la intervención de las empresas productoras de armamentos en las universidades norteamericanas, a los science workshops en Europa del Norte, que buscaban ampliar la participación de los ciudadanos en la producción de conocimiento científico. Inclusive uno podría nombrar Fassborda y la investigación acción participativa en América Latina, o Freire. Sí, hay un montón de antecedentes que desde la década de 60 vienen pensando cómo hacer para que otros actores que no son parte de la academia puedan participar en la producción de conocimiento científico. ¿Sí? Y esto obviamente dio un salto de calidad con las herramientas digitales. ¿Sí? Dio un salto de calidad con las herramientas digitales, y ahora, hoy escuchaba hablar a alguien de programa de control de mosquitos, y bueno, en torno a identificación de especies o análisis de datos astronómicos, por ejemplo, hay una serie de programas de ciencia ciudadana que invitan a la participación de otros actores, que son realmente gigantescos, ¿sí? que tienen una escala de participación y de producción de datos que ninguna institución científica por sí sola puede lograr. ¿Sí? Por ejemplo, solo por nombrar dos, ¿no? IBER, que es un programa de avistaje de aves que tiene un capítulo en Argentina, tiene alrededor de 800.000 usuarios en todo el mundo. ¿Sí? Y eso casi llegan tiene alrededor de 900 millones de datos, una cosa así, que juntaron en los últimos años. Y IBER hasta hace poco era el más populoso, era el que tenía más colaboradores. Hace unos años surgió eNaturalist, que ya supera el 1.000.000 de colaboradores, y también tiene una tasa de producción de datos increíble. También eNaturalist no solo de aves, sino de varias especies. Y entonces lo que estamos viendo ahí, con esos procesos de apertura a la participación, donde lo que importa es cómo los ciudadanos y otros actores pueden colaborar en la producción científica, es una escala de producción de información que no se vio nunca. ¿Sí? Y que permite cambiar un poco la economía de producción de datos en la ciencia. ¿Sí? De alguna manera parecido a lo que vemos con SciHub. O sea, hay más artículos de lo que cualquier ser humano podría leer, ¿no? Casi hasta que uno diría, bueno, esa escala de producción de datos es más acorde a una inteligencia artificial que a un grupo de humanos, ¿no? Porque es realmente enorme. Pero lo que me interesa ahí es que de alguna manera se está pasando de una economía de escasez de información en la producción científica a una economía de abundancia de información. ¿Sí? Tenemos la capacidad de producir más información, ¿sí? De la que podemos, en algunos casos, de la que podemos analizar. Y por eso, cuando se habla de ciencia ciudadana, hay proyectos contributivos que básicamente implican recolectar información, pero también hay muchos proyectos de análisis de información. Y ahí es donde la cosa se pone un poco más interesante, porque cuando uno permite que otros actores que no tienen el sombrero científico, no tienen el sombrero de una disciplina solamente, puedan hacer análisis de datos, puedan ayudar a hacer análisis de datos, bueno, ahí aparece el fenómeno de la diversidad. ¿Sí? Y hay un montón de ejemplos de nuevos descubrimientos, ¿sí? Que surgen porque ahí participa gente que está pensando con otra cabeza. ¿Sí? En el caso de exoplanetas, en el caso de nuevas galaxias, obviamente en el caso de identificación de especies, hay gente que mira con otro ojo, ¿sí? Y eso enriquece la producción de conocimiento científico. ¿Sí? Y acá, digo, el tema de participación no es nuevo, pero sí en el tema de ciencia abierta tiene menos trayectoria. Por suerte hay algunas redes de activistas que están empezando a impulsar políticas en el tema de participación. En particular quiero nombrar a la RICAP, que es la red de ciencia ciudadana de América Latina. ¿Sí? Y también otra red súper importante y muy potente en términos políticos es GOSH, que es Gathering of Open Hardware for Science, el encuentro de hardware abierto para la ciencia, ¿sí? Donde hay algunos amigues ahí. Y lo que sucede con estas prácticas, con el tema de participación, me parece que la gran pregunta es, ¿podemos pensar fenómenos de participación que vayan más allá de
solamente la contribución de los ciudadanos, ¿sí? a una participación más activa, más empoderada, que tenga que ver más con la apropiación. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para adaptarnos a algunos procesos particulares de participación en la producción de conocimiento científico, donde el objeto no es solamente científico? ¿Sí? Ahí, hardware libre es uno de ellos, por ejemplo. ¿Sí? Hardware libre, la gente que participa en la producción de hardware libre, no solo hace instrumentos científicos, sino hace tecnología para resolver sus problemas. ¿Sí? No sé si conocen el caso de Jorge Aliaga, que hizo un medidor bueno, no lo hizo, o sea, copió el diseño de un medidor de dióxido de carbono que estaba haciendo en España para empezar a medir dióxido de carbono en las aulas, y bueno, fue bastante sencillo ese proceso porque estaban todos los diseños disponibles, el código disponible, y es súper barato, pero ese medidor se puede usar para medir dióxido de carbono en el aula, para ver si hay que ventilar el ambiente en el caso de la pandemia, pero también se puede usar para medir dióxido de carbono en la atmósfera, se puede usar para una situación en una fábrica, se puede usar para un montón de cosas. ¿Sí? Y ahí lo que entra es lo que los economistas llaman diversidad motivacional, ¿no? Cuando gente con diferentes intereses puede contribuir a una misma tecnología, a un mismo espacio de producción de conocimiento, y esa diversidad motivacional hace que se enriquezca el proceso de innovación, ¿no? Y como decía, eso ya está sucediendo en hardware libre, también está sucediendo en software. Muchos de los software de análisis estadístico que estamos usando, bueno, que usan los científicos, yo uso poco estadística, pero que veo que se usa, como R o Python, no solamente se usa para hacer ciencia, se usa para hacer marketing, se usa para hacer análisis de mercado, se usa para un millón de cosas. ¿Sí? O sea, y la gente que participa en el mantenimiento y la producción de nuevo código no son solamente científicos. ¿Sí? Hay un montón de gente ahí que puede participar y utilizar ese software. Entonces lo que aparece ahí, en el tema de participación, es, con esto cierro esta parte, quiero a lo último, así hago un cierre redondo. Lo que aparece con el tema de participación es un espacio, a mí me gusta decirlo como una interzona, ¿no? Es como un espacio híbrido, ¿no? Porque no es un espacio científico tan claro como el espacio de la apertura. ¿Sí? Donde uno va, deja la copia de la publicación de los datos y después no sabe qué pasa, ¿no? Ahí uno tiene que interactuar con programadores, con hackers, con maestras y maestros de escuela, con gente que hace marketing, con toda una diversidad de gente que no está contemplada ni en los proyectos científicos, ni en las formas de evaluación, ni en los congresos, ni en ningún lugar de encuentro que tenemos en la academia. ¿Sí? Y eso es un desafío, ¿sí? La participación es un desafío, porque cuando uno abre aparecen preguntas, aparecen cuestionamientos, pero también es una riqueza enorme. ¿Sí? También es una riqueza enorme, porque hay un potencial inexplotado de capacidades y de riqueza creativa que todavía no participa de la producción científica. ¿Sí? Y si realmente queremos cambiar la producción científica y resolver los problemas que tenemos, bueno, tenemos que empezar a pensar en eso. ¿Cómo vamos a hacer para que más gente participe en la producción científica? Vayamos al último punto, ¿sí? que es el tema de colaboración. Y este quizás es el más difícil, el más abstracto. Y acá me quiero apoyar en una autora que se llama Karen Polensky, que bueno, es una economista y es una distinción entre colaboración y cooperación. ¿Sí? Y lo que dice básicamente es que la cooperación es una forma más mecánica de asociación, ¿sí? donde los actores pueden compartir información o asociarse de acuerdo a ciertos objetivos, pero que no necesariamente tienen una visión común o forman parte de un equipo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con la colaboración? ¿Sí? La colaboración implica cierto compromiso, implica cierta confianza, implica empezar a construir una visión común de lo que se quiere lograr. ¿Sí? Y a mí me parece que esa es una pregunta
también muy interesante para hacernos desde la ciencia abierta. ¿Qué tipo de formas de asociación, de interacción productiva queremos lograr? Si van a ser solamente una cosa más mecánica, donde los ciudadanos o cualquier otro actor social participa solamente aportando sus datos, o donde empiezan a participar ayudando a construir una visión de cambio, ayudando a construir soluciones, ayudando con sus preguntas y con sus dudas, ¿sí? Y si queremos lograr eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué mecanismos vamos a pensar para invitar a un espacio que pueda dar lugar a la colaboración? Cuando se habla de colaboración en ciencia abierta, se habla mucho de inteligencia colectiva y esto que les decía, ¿no? Este superávit cognitivo que existe en la población, y que es realmente lo que moviliza a proyectos como Wikipedia, ¿sí? Proyectos como Wikipedia son súper exitosos, es el 4º sitio más visitado de Internet, porque logra catalizar miles y miles de participantes que contribuyen con 5 minutos de su tiempo para editar la enciclopedia más grande del mundo. Pero me parece que lo interesante que tiene Wikipedia no es solo la construcción de la enciclopedia, ¿sí? Como digo Wikipedia como otros proyectos de producción de pares o de comunes. No es solamente la producción de información. Lo que interesante que tiene Wikipedia es que hay una visión muy clara de qué es lo que tiene que ser el conocimiento y para qué sirve el conocimiento. Hay una visión muy clara de que el conocimiento es parte de un proceso de democratización, ¿sí? Que cuanto más sepamos y cuanto más nos informemos, mejores ciudadanos vamos a ser, ¿sí? Y que cualquiera puede participar, a pesar de que, bueno, hay problemas en Wikipedia también, pero me parece que eso es algo que desafía también esa cosa muy, muy pulcra y muy apolítica que a veces vivimos en la ciencia, y bueno, que quizás es un momento de empezar a cuestionarnos eso también. Hay algo ahí, digo, para cerrar esto, y hago un cierre, ¿no? pero hay algo ahí que lo que diferencia, cuando se habla de la relación entre ciencia abierta y otras formas de producción abierta, como Wikipedia, como software libre, como hardware libre, hay un elemento en común, que es la ética. ¿Sí? La ética científica es muy parecida a la ética hacker, ¿sí? Porque básicamente los hackers se inspiraron eran científicos al principio, se inspiraron en los científicos para pensar una ética de colaboración abierta, una ética que pone por sobre todo pasión por lo que se está haciendo, pasión por el detalle, y que es muy reverente con las autoridades establecidas. Esa es básicamente la ética hacker, ¿sí? Me parece que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que para lograr una colaboración que realmente permita construir relaciones de confianza y una visión común, bueno, tenemos que repensar también la ética que impulsamos. Si vamos a hacer producción abierta y vamos a compartir datos, no da lo mismo que esos datos se usen después para la comercialización o para el patentamiento. No da lo mismo que haya apropiación asimétrica de esos datos, no da lo mismo que las plataformas comerciales usen esos datos a su beneficio y no haya ningún beneficio para las comunidades que producen esos datos. Bueno, hay toda una serie de cosas ahí hay un activista de hardware libre muy interesante, que es David Quartiele, que es uno de los creadores de Arduino, que dicen, bueno, para hacer producción abierta, una de las cosas que se necesita es amor, ¿sí? Se necesita amor por lo que uno está haciendo, y no cualquiera está listo para ofrecer esa cantidad de amor, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice que hace ciencia abierta y después publican en revistas comerciales, o porque hay proyectos de producción de pares abiertos que empiezan de forma abierta y después terminan claudicando y vendiendo sus diseños. Pero ese amor tiene que ver, no es amor por el resultado, dice Quartiele, sino es amor por el proceso. Lo que importa es cómo
hacemos que el proceso sea participativo, sea colaborativo y sea diverso. ¿Sí? Para cerrar, fue medio desordenado, perdón, pero me fui un poco del texto. Pero para cerrar, quería, aprovechando que hay gente de varios institutos y bueno, que están festejando 10 años de instituto, me parece que volviendo al principio, ¿no? Cuando se habla de ciencia abierta y cuando se habla del lugar de la ciencia en el siglo XXI, todo el mundo dice, bueno, para resolver los problemas, los desafíos globales de desarrollo necesitamos más ciencia. ¿Sí? Y esta es una discusión de la que yo estoy participando con algunos escritos, sobre todo con economistas, a mí me llama mucho la atención que ninguno de esos economistas, ni ninguna de la gente que está pensando en desarrollo, piensa qué tipo de ciencia. Y tampoco piensa qué piensan los científicos sobre el tipo de desarrollo que queremos lograr. ¿Sí? Y me parece que ahí lo que está faltando también es nuestra voz. Sobre si realmente la ciencia es importante para resolver los desafíos globales del siglo XXI, bueno, los científicos y las científicas también tienen que empezar a decir cómo vamos a resolver esos desafíos y qué tipo de conocimiento vamos a necesitar. Y obviamente la ciencia abierta va a ser parte de eso porque es más eficiente y más flexible, pero también no podemos olvidar, no podemos dejar de lado que si esa ciencia no es más democrática, más participativa, va a servir para poco. ¿Sí? Bueno, con eso cierro acá, no quiero hablar más, pero quiero escucharlos a ustedes ahora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. La verdad, un tema más interesante que el otro y con un montón de cosas para reflexionar sobre todo lo que has ido punteando. Bueno, abrimos el espacio para compartir, para reflexionar, para preguntar, para comentar. Yo puedo hacer de ir tomando la palabra que me van anotando por chat y los voy invitando a hablar. Ya en este momento quien quiera ya puede hacerlo, pero nadie me fue pidiendo antes. No sé si alguien ya quiere abrir el micrófono. Alguien dice yo, pero yo no puedo ver quién es, porque en mi chat no sé por qué está. Maxi, dale Maxi. Sí, hola, bueno, muy interesante la charla de Mariano. Son muchas cosas que, bueno, particularmente yo, a las que he estado expuesto durante mucho tiempo. Últimamente, los últimos 10 años, estuve trabajando en otros lugares donde esto está bastante más hablado y se ve mucho, hay mucho activismo, mucha política alrededor. Y una cosa que a lo mejor quería traer a colación es que sobre todo en el tema este de hardware y software, que son libres y transferibles entre digamos, el mundo extracientífico y el mundo científico, una cosa que está muy en boga hoy es el tema de que muchos científicos, por necesidades propias de su trabajo, se convierten en programadores y en analistas de datos. Y esto hace que la transferencia de individuos entre lo que se llama el mundo de la industria o de la empresa y de los científicos se haya vuelto mucho más fluida. Científicos que se van a trabajar un tiempo en una empresa, vuelven al sistema, a la actividad académica, o gente de la empresa que se enrola en la actividad académica, o científicos que se convierten en personas de la industria o de la empresa. Y a lo mejor esto es una buena oportunidad justamente para llevar gente con formación de científico, espíritu de científico y cabeza de científico a participar de estos sistemas que a priori estaban aislados del mundo científico y de los valores, como decía Mariano, que maneja el mundo científico. No sé qué pensás acerca de esto, Mariano. Sí, me parece que esos cruces... Hay toda una cuestión ahí sobre... Digo, me parece que hay como dos puntos para tomarlo, ¿no? Una cosa más inmediata que es... a medida que el análisis de datos se vuelve más omnipresente, es obvio que la formación científica es súper interesante para las empresas y esos cruces obviamente que están bien. Me parece que la vida no solamente puede ser producción científica, no solamente puede ser investigación científica, no debería ser solamente investigación científica. Uno como persona se enriquece más y hace otras cosas, ¿no? Y eso me parece que está muy bien. Me parece que hay otra pregunta ahí, un poco más
más amplia y más profunda sobre cuál van a ser las orientaciones sí, la proyección de la ciencia como un modelo de trabajo en una economía que depende cada vez más del análisis de datos y de la automatización. Sí, ahí hay una pregunta súper interesante, que yo obviamente no tengo respuesta, pero sí creo que algo de la ética, de la vieja ética de Merton, ¿no? De universalismo, comunalismo, escepticismo organizado, pero también de la nueva ética más social, ética hacker, tiene mucho para decir ahora. ¿Sí? Porque una cosa es hacer análisis de datos para vender, no sé, más Coca-Cola, ¿sí? Y otra cosa es hacer análisis de datos para proteger especies. ¿Sí? Hay algo ahí que me parece que sería interesante empezar a cruzar. ¿Sí? Que son dos planos muy diferentes, pero inevitablemente eso va a pasar porque cada vez más dependemos del análisis de datos y de la provisión de datos y de todo lo que se llama automatización. ¿Sí? Bien. No hay ninguna persona anotada. Voy tirando yo una pregunta, provecho, muy general, perdón, Mariano. Provocaste, sí, pero también nos pegaste una sacudida de un montón de conceptos y bueno, nos paseaste por varios lados. Nosotros el año pasado te habíamos mencionado personalmente que tuvimos un seminario en el instituto, habíamos invitado a Erika Carrizo, que bueno, ella en este momento está trabajando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y bueno, estuvimos discutiendo sobre políticas científicas. Bueno, ella nos contó distintos modelos de políticas científicas llevados a cabo en el último siglo, digamos, ¿no es cierto? Y aprendimos un poco sobre modelos de políticas orientadas por misiones o políticas más bien horizontales, y bueno, nos dio algunos ejemplos históricos. ¿Cómo ubicás vos, digamos, toda esta aceleración, podría llamarse, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en torno a lo que nos está ofreciendo lo digital, de la participación y la colaboración de otros actores no científicos, hacia qué modelo nos puede estar llevando y si podemos empezar a visualizar un rol que pueda tener el Estado en este sentido. Por supuesto, hay cambios que tenemos que hacer la comunidad científica sin necesidad de esperar nada del Estado, por supuesto, pero hacia dónde, una vez que nosotros, si es que lo hacemos, digamos, ¿qué modelo podría ir ajustándose a eso, digamos? Creo que hay, por supuesto, como dijiste vos, confluencia de intereses en objetivos comunes que vayamos encontrando, que se están encontrando, por ejemplo, a la hora de diseñar hardware y software. Va a haber intereses no científicos, ¿verdad? Esos intereses no científicos, también uno tiene que negociar como comunidad científica, o lo dejamos también librado a la decisión de cada científico o de cada institución científica, ¿no es cierto? Esa ética que vos decís. ¿Qué modelo nos puede ayudar a nosotros a canalizar tal o cual ética en el caso de que como comunidad vayamos encontrando una? Sí. No, está buenísima la pregunta, Benjamín. Hay cosas de micropolítica y hay cosas más de economía política en tu pregunta. Yo creo que las cosas de micropolítica, de qué modelo de gestión de conocimiento podemos elegir, bueno, yo creo que eso está más cubierto, porque por suerte, muchas de las cosas de ciencia abierta vienen de otro lado, no vienen de los científicos solamente, vienen de las comunidades de hardware libre, de software libre, de los makers. No sé, por ejemplo, yo participo en un proyecto, colaboro con un proyecto de semillas abiertas en Argentina, se llama BLF. La idea de la producción de pares, la producción abierta, se ha extendido a un montón de cosas. ¿Sí? Entonces hay una diversidad de formas de gestión de conocimiento y formas de gestión de la participación ahí,
de la cual hay muchísimo para aprender para la ciencia. ¿Sí? La ciencia tiene mucho para aprender de esos colectivos, porque son los que están en el barro, en el terreno, experimentando sobre cómo se puede hacer mejoramiento participativo, cómo se hace gestión de comunidades de innovadores súper diversas, comunidades globales de innovación. Hay muchísimo para aprender ahí. ¿Sí? Y también son los que están en la trinchera negociando con las empresas. O sea, muchos de los repositorios de hardware libre y software libre han sido comprados por grandes corporaciones ahora, como Microsoft, por ejemplo. Están ahí negociando, no sé, OpenAI, por ejemplo, está negociando con Microsoft datos para acelerar el desarrollo de inteligencia artificial abierta. Hay una riqueza ahí de formas de gestión del conocimiento que hay que explorar. Lo más difícil es la pregunta de economía política, porque no se trata solamente de un cambio. No se trata solamente de un cambio en la producción de conocimiento científico, sino se trata de un cambio de paradigma tecnoeconómico. Acá citando la Carlota Pérez. ¿Sí? Digo, inevitablemente va a tener que cambiar el paradigma tecnoeconómico porque no vamos a poder seguir usando combustibles fósiles, ni contaminando como lo estamos haciendo, ni pensando que las externalidades del sistema económico capitalista se van con el camión de basura. ¿Sí? Eso nos está estallando en la cara ahora, y eso, bueno, va a cambiar un montón de cosas. ¿Sí? Lo que yo digo, no tengo una respuesta para eso. Sí me parece que del lado de los comunes, del lado de la producción de pares, hay algunas respuestas interesantes para explorar. Me parece que el Estado lo que podría hacer, lo que tenemos ahora, no solo en Argentina, sino en varias partes del mundo, es un regreso a las capacidades estatales. ¿Sí? Y el tema de economía de innovación por misión o economía de misiones, que viene de Mariana Mazzucato, es una economista conocida, norteamericana, un poco apuntala a esa idea, ¿no? Que el Estado es un Estado emprendedor, un Estado innovador y que tiene que hacer eso. Y eso está bien, ¿no? Digo, está súper bien, pero eso no resuelve el problema de tensión entre la gente que ya tiene acceso al conocimiento y quiere participar, ¿sí? y los espacios tecnocráticos que quieren decidir por sí mismos, ¿sí? Que es lo que se está viendo ahora en la tensión con la minería, con la salmonera. O sea, los espacios tecnocráticos quieren decidir cómo va a ser el desarrollo y las comunidades dicen, no, así no va. ¿Sí? Entonces hay que encontrar un espacio ahí y sobre todo, esto sucede en un contexto donde la gente, la sociedad tiene mucho más acceso a la información de la que tenía antes, y sabe que las salmoneras son contaminantes, sabe que no se come cualquier curva ahí en términos de información. ¿Sí? Yo no tengo un modelo para eso, ¿sí? Sería muy hipócrita si te dijera que tengo una solución. Me parece que sí hay cosas para explorar en torno a la producción de pares, ¿sí? Y sobre todo tengo la convicción que en la forma en cómo estamos siendo tratados en la producción de conocimiento científico no es la mejor. ¿Sí? Si el objetivo como científico es producir la mayor cantidad de papers, eso no va a resolver ningún problema. ¿Sí? Eso lo que termina favoreciendo es que toda la comunidad científica esté más preocupada por publicar y por índice de impacto que por resolver problemas sociales y ambientales. Y eso es absurdo, eso es domesticar y anular las mejores mentes que tenemos en el país y someterlas a una carrera para ver quién publica más. ¿Sí? Y eso me parece que eso hay que empezar a desafiarlo. ¿Sí? Hay que empezar a desafiarlo y empezar a poner el peso en la colaboración más que en la competencia, en la resolución de problemas más que en la publicación, ¿sí? y en encontrar maneras de conectarse y colaborar con otros actores que no sean solamente científicos. Pueden ser empresas, pueden ser ONG, pueden ser movimientos sociales. Hay un montón de problemas para resolver. ¿Sí? Digo, esas son mis puntas desde donde estoy pensando, pero no tengo una... ¿Sí? Me parece que el punto de partida es, el cambio es mucho más grande de lo que imaginamos, va a ser mucho más rápido, y si no construimos un modelo propio desde Argentina y desde América Latina, vamos a terminar adoptando un modelo europeo, como pasa con Mazzucato, donde claro, ellos tienen un Estado fuerte porque nunca sufrió las crisis que vivimos en Argentina o en América Latina,
y piensan que el Estado va a resolver todo, pero ni siquiera en Europa funciona eso. Bárbaro. Gracias, Mariano. Bueno, me fueron pidiendo Jacqueline Kembro, me pidió la palabra. Contestaste ya con lo que acabas de decir. Pero en realidad era justamente esta idea de cómo pensás un sistema diferente, ¿no? ¿Qué propuestas concretas? Porque es todo bien, ¿no? Yo siempre he intentado este mundo de acceso abierto, la publicación abierta, dato abierto, código abierto, lleva muchísimo esfuerzo también generar los datos para que pueda ser utilizado por los otros, generar código que es entendible por otros, ¿no? Después, ¿dónde poner la enorme cantidad de datos que uno puede ser capaz de generar? Nosotros hacemos comportamiento animal, filmamos los animales, entonces teníamos días de video y qué sé yo, entonces, y eso solamente mientras nos mantenemos en el universo que ya estamos acostumbrados, solamente, ¿no? Ahora, cuando vos querés trabajar con otra gente afuera del ámbito científico, también genera mucho más tiempo aún, ¿no? El lenguaje común y todas las otras cuestiones que descubrir cuáles son las problemáticas, dónde uno puede, cómo uno podría colaborar, todo esto es una enorme cantidad de tiempo, obviamente, y después si les interesa o no la publicación de los datos, porque quizás tú lo que haces no le interesa que sea un paper, ¿no? Entonces, ¿cómo uno logra en un sistema que te evalúa los tiempos? ¿Cómo pensás que uno puede hacer que se valore, ¿no? Todo este otro tiempo que involucra lo abierto, y también habías tratado un poco el tema de a dónde publicarlo, bueno, con todos los costos que eso implica, ¿no? La revista de calidad para colmo te mandan cada vez precio más alto y parece que no somos suficientemente pobres para acceder a los waivers, que si yo del server me han rechazado como 3 waivers. Entonces, qué sé yo, ¿cómo pensar que podría ser de estrategias públicas, ¿no? De donde nosotros, los evaluadores, de la gente que nos están evaluando. Sí, parece como una tensión imposible, ¿no? Empiezo por lo que dijiste sí, obviamente que compartir datos y compartir otros materiales, sobre todo si son videos, y eso sí, requiere un trabajo de cuidado ahí. Me parece que lo que dice Cuartieles, Cuartieles tiene un artículo que el nombre es una canción de ABBA, creo que es How Deep is Your Love, ¿Cuán profundo es tu amor? ¿No? Él habla del amor o el cuidado que requiere hacer hardware libre, ¿sí? Y obviamente uno no puede vivir del amor, ¿sí? Citando otra canción, pero hasta que se reconozca eso institucionalmente, quizá es una de las pocas opciones que nos quedan. A mí me encanta hacer talleres participativos, ¿sí? Porque aprendo un montón haciendo talleres participativos. Y cuando fui a Cicterra hicimos uno, en el ciclo de ciencia abierta de MinCity hicimos un montón de talleres participativos. Y eso obviamente no te reconoce nadie, pero la cantidad de cosas que aprendí ahí, no sé, me parece que vale la pena ese contacto con gente que si de otra manera uno no podría tener si no hace apertura y no hace participación. Esa es la respuesta más naif, si querés. Me parece que una respuesta política a eso es, bueno, nadie le dice a CONICET que tiene que evaluar en torno a la cantidad de publicaciones que hace un científico, ¿sí? Son los mismos científicos los que están diciendo, che, no, hay que evaluar por ver quién tiene más publicaciones. ¿Sí? Hay un espacio político ahí para desafiar esas directivas que parece que vienen de un espacio trascendental, como si Donna Haraway diga el ojo de Dios, ¿no? Como si nos estuviera mirando a Dios, no, tenés que publicar más, publicar. Eso lo decidimos nosotros. ¿Sí? Ustedes piensan que en los partidos políticos hay algo en las plataformas de los partidos políticos que digan, no, los científicos tienen que publicar. Eso no les importa a nadie fuera de la academia. Sacámonos cargo de eso. La cantidad de publicaciones que tenemos como científicos no les importa a nadie fuera de la academia. A nadie. ¿Sí? Ni siquiera dentro de nuestra familia le importa cuántas cosas publicamos. De lo que se van a acordar va a ser si resolvieron un problema o no. Si ayudaron a alguna comunidad, si ayudaron a alguna ONG, si ayudaron a resolver un problema urgente. Si tienen 5 papers más o 2 papers más o publicaron en Nature, no se va a acordar nadie.
Gracias. Sigue Juli. Julia Estegiano, calculo. Sí, buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias, Mariano. Mucho para charlar. Yo quería, ya fuiste respondiendo bastante, pero quería un poco hacer, no sé si un paralelismo y aprovechar que ya que estás en una organización que se llama Comunes, o que está, no sé, ahí por ahí nos puedes contar un poco más, pero yo trabajo ahora actualmente más ligada al movimiento agroecológico. Y pensaba, cuando vos hablabas de las distintas formas de hacer ciencia abierta, pensaba un poco en el gradiente que se está viviendo hoy en el movimiento agroecológico, ¿no? La agroecología es tan vieja como cuando apareció la agricultura, pero bueno, como ciencia, no sé, desde los 70, 80, ¿no? Sí. Y hay toda una discusión de la cooptación del movimiento, ¿no? Entonces pensaba en este gradiente que vos presentas de las formas de hacer ciencia ciudadana, ciencia abierta, como una forma muy ligada a un capitalismo verde, y en el otro extremo al movimiento de los comunes, ¿no? Y siento esto, que esta forma más ligada a un capitalismo verde viene de las instituciones justamente, y esta forma más ligada al movimiento de los comunes, donde el mismo proceso, o sea, el mismo proceso de producción de conocimiento, bueno, de producción de los comunes, es considerado un común. O sea, no es menor la forma de gobernanza, no es la menor la forma de producirlo y después decidir sobre lo que se produce. Y entonces pienso eso, cómo desde las instituciones, una institución como el CONICET, hoy claramente, abiertamente, oficialmente apoyando el extractivismo en el agronegocio, en la minería, ¿no? En Argentina, esta cosa, o sea, ¿cómo hacemos, o sea, cómo creemos que realmente se quiere apoyar un movimiento de ciencia abierta desde un lugar que no sea una nueva acumulación capitalista, ¿no? Es como, me cuesta. Y por eso coincido en esto que vos venís diciendo, de que tenemos mucho que aprender desde lo que sucede en el territorio. Entonces, como científicos, proponer proyectos de ciencia abierta sin siquiera conocer los territorios, pensando que hacer ciencia abierta es que me claven un punto en el GPS diciéndome que una planta está en determinado lugar, quién tiene acceso a esos conocimientos, quién puede usar esos conocimientos, ¿no? Y también un poco pensar esto de que vos hablabas de la automatización, bueno, que sacaste un artículo en Anfibia que para mí está buenísimo. También pensaba eso, ¿no? Que, bueno, hay un George Cafensis, no sé si mucha gente lo ha leído, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque para mí él pone de una forma muy impresionante esto de pensar, de que si automatizamos todo en algún punto, respecto a la reorganización del trabajo, ¿no? Si automatizamos todo, en algún punto va a haber trabajos de mierda, perdón por la palabra, pero es un término que creó un antropólogo. Claro. Entonces, ¿qué implica? ¿Hacia dónde vamos realmente? O sea, creyendo esto, ¿no? El Big Data, bueno, estoy un poco mezclando todo, pero tiene que ver con los movimientos también de supuestamente democratización del conocimiento, o sentirnos parte de estar generando conocimiento, ¿no? Bueno, por ahí si querés hacer alguna reflexión relacionada con esto. No, me parece que lo primero más interesante que decís tiene que ver con esta cosa de las diferentes visiones sobre hacia dónde vamos, ¿no? O sea, que hay una visión más convencional, que es la que está más enquistada en las instituciones establecidas sobre hacia dónde deberíamos ir, ¿sí? Que no sé, si uno va al INTI sería Industria 4.0, si va a otros lugares sería capitalismo verde o desarrollo verde. Y obviamente no hay instituciones que promuevan los comunes todavía. Sí, en Europa por ahí hay alguna, pero acá no hay una institución que promueva los comunes o que promueva la producción de pares. Y entonces, me parece que hay algo ahí, no sé cómo decirlo, pero es como si el escenario global fuera una película catástrofe, ¿sí? Y las políticas se pensaban con pasos de una comedia burguesa, ¿sí? Y no es el mismo tipo de acción, ¿sí? No es el mismo tipo de acción política, ¿sí? Digo,
Lo que dice el IPCC, básicamente es que que en menos de lo que se tarda pagar un crédito hipotecario en una economía normal, o sea, en menos de 30 años, si no cambiamos toda la matriz productiva, vamos a un escenario de catástrofe, nada, que ninguna película de ciencia ficción puede imaginar todavía. ¿Sí? Falla de cultivo, incendio recurrente, inundación, o sea, todos juntos, no son las 7 plagas, son 50.000 plagas. ¿Sí? Y por otro lado, el imaginario político de las instituciones es muy pobre, pero es muy pobre por una razón, porque vivimos décadas de neoliberalismo donde las instituciones se dedicaron a festejar el presente y a decir que vivamos con el presente. ¿Sí? Me parece que hay una reacción a eso. ¿Sí? Hay una reacción a eso cada vez más creciente. O sea, ahí estoy pensando, no sé, Marina Garcés, por ejemplo, ¿sí? La nueva ilustración radical. Bueno, acá en Argentina hay un libro muy interesante de Alejandro Galiano, que es un historiador, que dice, el título del libro es ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Así que trata un poco ese problema. Y me parece que lo que dicen esos autores, hay otro libro súper interesante de Peter Freyes, que es 4 futuros, 4 futures, donde hace una perspectiva de 4 escenarios frente al cambio climático y la automatización. Y me parece que lo que están empezando a poner en juego esos autores es, lo primero que tenemos que hacer es construir un imaginario diferente. ¿Sí? Construir un imaginario colectivo sobre cómo sería un mundo donde resolvemos la crisis climática y donde tenemos una forma de convivencia con las máquinas que todavía no tenemos. ¿Sí? Y hay algo que no dice Galiano, ni dice Peter Freyes, quizá sí lo dice Marina Garcés, es que una parte de ese imaginario para mí tiene que estar en los comunes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se ve con los comunes, lo que se ve con la producción de pares es que es decididamente mucho más eficiente como modo de creación de conocimiento. Es mucho más eficiente, más diverso y potencialmente más democrático. Entonces hay ahí de nuevo, un principio de exploración, pero el principio de exploración no es solamente sobre qué tipo de organización vamos a tener, sino hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Hacia dónde queremos ir. Y me parece que ahí sí hay que desafiar a las instituciones, porque es verdad, es como, yo no creo que sea CONICET el que esté proponiendo eso. Digo, no les regalaría CONICET a la gente que está proponiendo extractivismo y salmonera. ¿Sí? Tampoco les regalaría el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía. ¿Sí? Hay ciertos especialistas que tienen una tradición formada, que vienen hablando de eso hace mucho, que les cuesta ver la magnitud del cambio que están enfrentando. Que quieren resolver el problema del avance de pagos en lugar de resolver el problema de la falla de cultivo. ¿Sí? O la escasez de agua. ¿Sí? Y son 2 escalas de problemas muy diferentes. ¿Sí? Obviamente que cuesta cambiar cualquier cosa. O sea, si querés empezar a escribir si sos derecho y querés empezar a escribir con la mano izquierda, es casi imposible. Si querés dejar de fumar, es muy difícil. Si querés cambiar tu método teórico, también es difícil. Ahora, es mucho más difícil si querés cambiar solo. Y si nadie te pincha para que cambie. Y si no empezamos a decir que, che, esto no va, no van a cambiar. Bárbaro, gracias. Sigue Anita, y para que sepan que están anotados Daniel y Joaquín. Sí, hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan. A mí me noté yo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, en realidad un poco mi pregunta y también comentario es, bueno, en relación a si conoces alguna, no sé, fuente de recursos y demás, en donde uno pueda un poco canalizar este otro tipo de proyectos. Te hago esta pregunta desde, bueno, de haber trabajado muchos años por un instituto de investigación de alimentos acá en Córdoba que también el CONICET. Y bueno, la verdad es que me cansé un poco de tratar de trazar el plan de trabajo en CONICET para articular el trabajo de investigación con el trabajo en el territorio, con las comunidades, digamos. Finalmente me terminé saliendo de CONICET y hoy un poco lo engancho en lo que es la parte de extensión de la UNC, pero
Pero bueno, sigue habiendo muchas dudas, porque bueno, son lenguajes distintos, son tiempos distintos, son prioridades diferentes, son metodologías distintas. Yo no sé hoy si CONICET está preparado para una metodología de acción, investigación, acción participativa, de los tiempos que lleva eso. Y bueno, sigo buscando espacios donde poder encajar eso, porque si no al final se vuelve más una cuestión de voluntariado y donde uno termina poniendo todo, de tu cuerpo, tus recursos, tu tiempo, porque bueno, no hay espacios para este tipo de cosas, digamos. Y bueno, en relación también, cuando hablamos de los papers y demás, bueno, obviamente los parámetros para evaluar este tipo de proyectos quizás todavía no existen. Entonces, bueno, es eso. Son como idiomas distintos y bueno, eso, preguntarte si conoces puntualmente algún espacio así. No, lamentablemente es fácil responder porque no, acá en Argentina no hay mucho. ¿Sí? No, la verdad que no hay mucho. Sí, es paradójico, ¿no? Porque en Europa sí hay una serie de financiamientos, por ejemplo, a la ciencia ciudadana y a los proyectos de participación mucho más amplia que acá. De hecho, en CENIT, mi colega Valeria Alza tiene un proyecto de ciencia ciudadana, ciencia social ciudadana financiada por la Unión Europea. ¿Sí? Hay un reconocimiento del potencial que tiene la ciencia ciudadana y otras prácticas participativas mucho más amplio, y también tienen más plata. ¿Sí? Acá en Argentina me parece que lo que hay son algunos espacios muy puntuales donde sí hay intentos de fomentar eso, que no necesariamente son los académicos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, pensando en lo que era el Laboratorio Ciudadano de Santa Fe. ¿Sí? Ah, sí. Yo creo que no sé, es una negociación constante, ¿no? Porque hasta que se cambie el sistema de evaluación y el sistema de financiamiento no van a aparecer esos espacios. Lo que está apareciendo sí son todos los procesos de reconocimiento de las prácticas de apertura. ¿Sí? Y falta lo otro. Mientras eso sucede, o mientras logramos que eso suceda, me parece que es interesante tratar de hacer lo que uno puede en el espacio que uno puede, sin pensar que eso va, sin pensar que uno tiene que apostar todo a eso también, ¿no? Pero sí creo que sí aparecen de vez en cuando esos espacios. Bueno, en comunes, cuando hacemos el encuentro comunes, es un encuentro de gente que está haciendo prácticas participativas y prácticas relacionadas con los bienes comunes. ¿Sí? En CENIT también hay otra iniciativa que ya les mencioné, pero les cuento un poco más, que es Biolef, que es un espacio de mejoramiento participativo de semillas abiertas. Y ese también es un espacio súper abierto, que necesita mejoradores, necesita biólogos, necesita gente que quiera colaborar en el análisis de muestras de semillas. Y ese espacio lo creó la gente de CENIT, lo creó Anabel Marín, lo creó Almendra Cremaggi, que son miembros de CONICET. ¿Sí? O sea, si no encuentras... hay una cosa muy hacker, que si no encontrás la tecnología o el artefacto que estás buscando, y lo te vas a tener que producir. ¿Sí? Obviamente no es un consejo para todos, pero a veces hay que, si no encontrás uno cercano, y bueno, tampoco es imposible. ¿Sí? No digo que sea fácil, pero tampoco es imposible. Gracias, Mariano. Contrario. Bárbaro. Sigue Daniel García. Bueno, yo tenía más una reflexión para hacer de algunas cosas que me quedaron de cuando hiciste todo el trabajo introductorio, pero después, claro, escuchando tantas intervenciones, a uno le surgen, y la verdad es que esto de la ciencia abierta, se me ocurre que es como que uno empieza a hablar de ciencia abierta, empieza a tocar timbre en todas las casas, y de golpe tenés para hablar con cada uno que sale distintas cosas, son tantos temas que se tocan, que sería como una charla de cada uno de ellos. Es impresionante, y es lo que uno ha tenido a lo largo de discusiones de hace muchos años, todas así separadas, pero ahora con un problema
como siempre, con la ciencia abierta, ¿dónde va nuestro conocimiento? ¿Para qué estamos haciendo el conocimiento? ¿A quién le llega? ¿Cómo lo procesamos? En estas reflexiones quería nada más decir un par de cosas. Una que me surgió ahora de alguna intervención que tuviste vos, Mariano, de esto, que es cierto. A nosotros todos nos ha pasado que llegaba a tu casa y te dicen, ¿por qué venís contento? No, porque estuvimos festejando un paper. En tu familia te miran como diciendo, bueno, festejemos nosotros también, pero bueno. Y es cierto, cómo llegamos, qué es lo que hacemos, pero se me ocurre también esta antigua discusión que venimos teniendo de hace muchísimos años entre, por algo que vos dijiste, de que nos van a recordar quizás por los problemas que solucionamos, no nos miden por la cantidad de papers. Es totalmente cierto, pero me viene a la discusión a la cabeza las famosas discusiones que teníamos antes entre ciencia básica, ciencia aplicada. Hay muchísimos ejemplos de personas que han ganado dinero y han sido reconocidos por solucionar problemas, pero nadie se acordó del conocimiento que esa persona, quién fue la generadora de conocimiento de que esa persona se basó, que tuvo esa visión para utilizar ese conocimiento. Creo que la generación de conocimiento de por sí misma es la más difícil de medir, porque ahí sí que no está solucionando ningún problema. Y esa discusión la hemos tenido, yo me acuerdo de que éramos becarios, ¿cómo podemos medir a un investigador por su trabajo si no está solucionando un problema, está buscando lo que llamábamos antes investigación básica, generación de conocimiento, que evidentemente es algo que es una pirámide que tiene que existir es una retroalimentación entre lo aplicado y lo básico, lo único que yo aprendí en todos estos años, que no existe ni uno ni lo otro, es una retroalimentación constante. Esa es una de las reflexiones, y la otra reflexión es que quería también hacerte a vos, a todos los que estamos acá en este conversatorio, es que me ha pasado en este tema de la pandemia con colegas, y nos ha pasado a todos. Ahora hablamos de lo que se llama la infodemia, vos por ahí comentabas de que hay mucha más información de la que uno puede procesar. Incluso en el área misma, en donde uno trabaja, es impresionante. A mí me pasa, por ejemplo, de tener discusiones con gente que dicen, che, pero vamos con las vacunas nomás. Hay tanta información de las vacunas que hay gente que te dice, ah, pero ¿cómo puede ser antivacuna si es científico? Y vos decís, pero si él es antivacuna siendo científico, que tiene cómo demostrar por qué quiere, qué sé yo, y el otro lo mismo. Entonces, me parece que una reflexión que tenemos que hacer es qué rol podemos tener desde científicos, desde gente que está en la generación de conocimiento, en el trabajo, con el manejo de la información, esta infodemia, desde el punto de vista en que hay información que sale de sociedades, de academias, de revistas, de divulgadores de la ciencia, de reportajes, pero después viene un medio de comunicación y utiliza la que le conviene. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué análisis se puede hacer con eso? Con la infodemia, que en realidad es lo que maneja la gente, porque que los científicos sepamos, 3 tipos, sepamos la verdad, pero otros 97 digan, no, es esta la verdad, porque yo la vi, o la leí, o la escuché en tal lugar. ¿Cuál es el rol que nosotros podemos hacer también desde las academias, de la ciencia, con esto de la ciencia abierta, ¿no? Gracias, Daniel. Son dos preguntas grandes, ¿no? Pero a ver si las puedo responder. Por un lado, me parece que sí, no, yo estoy de acuerdo que la discusión de ciencia básica, ciencia aplicada, es algo que se viene dando desde siempre, ¿no? Y me parece que no estaba tanto apuntando a eso, sino a reconocer que la actividad que hacemos como científicos es una actividad creativa, ¿sí? Y que reducirla solamente a la publicación es un poco empobrecer nuestro oficio, ¿sí? Que hacemos muchas más cosas más que producir papers, ¿sí? Y la ciencia abierta me parece que es un modo de reconocer, incluso de medir eso, ¿sí? Porque producimos datos, ayudamos, tenemos becarios, damos clases, producimos contenido de divulgación, ayudamos a resolver una línea de código, no sé, hay gente que hace hardware libre, y me parece que esa diversidad del trabajo científico no es nunca capturada en una publicación, ¿sí? Es todo lo contrario de lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir es un trabajo creativo, y está bien que una persona se dedique 5 años a trabajar sobre algo que entiende muy poca gente en el mundo, ¿sí?
Y está bien que lo hagan mientras eso después quede disponible para que otra gente que lo puede llegar a entender y que uno ni siquiera se imagina que lo puede llegar a entender, pueda acceder a eso y pueda interactuar con ese conocimiento. ¿Sí? A mí lo que me parece una locura es que, comparado con lo que pasaba antes también, del momento que vos mencionás esas discusiones, donde los científicos participaban en la discusión de economía política y de desarrollo. ¿Sí? Sábato, Barsaski, ¿sí? Toda esa generación participó en la discusión sobre desarrollo. Y eran científicos formados en disciplinas duras y no tenían problema en discutir con economistas, con politólogos, con economistas. Me parece que a eso voy cuando digo, che, no solo producimos papers, hacemos un montón de cosas más. Y si verdaderamente la ciencia va a tener un lugar preponderante en el nuevo paradigma de desarrollo, bueno, al menos tratemos de elaborar una voz un poco más clara sobre cómo se va a producir ese conocimiento. ¿Sí? Que no es la misma voz que está teniendo Google, o que está teniendo Amazon, o que está teniendo Facebook, o que está teniendo Tesla. ¿Sí? No es lo mismo. Y respecto a la infodemia, digo, es un tema gigante. No es la primera vez que pasamos por eso. Si te vas a leer Elizabeth Einstein, La imprenta como agente de cambio, u otros libros que exploran un poco la historia de los primeros años de los medios de comunicación, de los periódicos y también de la ciencia, lo que ves es cuando aparece la imprenta, empiezan a aparecer locos por todos lados. ¿Sí? Empiezan a aparecer locos que, claro, cualquiera podía publicar, cualquiera podía acceder a la imprenta, y entonces, claro, estalla la religión católica, empiezan a aparecer otras ascripciones religiosas, empiezan a aparecer las guerras, pero también empieza a aparecer el oscurantismo, empiezan a aparecer un montón de cosas que se empiezan a decir y a publicar porque había medios para hacerlo. Y ahora estamos viendo algo parecido. Sí, Internet tiene 30 años. Internet en 1995, hasta 1995, cuando solamente era una red científica, participaban 30 millones de personas. Y ahora participan 3.800 millones de personas en Internet. ¿Sí? Y cada una de esas personas tiene la capacidad para leer lo que quiera, para mirar lo que quiera, para aprender lo que quiera, y para decir lo que quiera. Y frente a eso tenés no sé qué número hay, pero ponerle 100.000, 200.000, 1 millón de científicos. Todo el mundo dice, no, yo tengo la verdad. ¿Sí? Y me parece que esa no es la solución. Porque no importa cuántos títulos tengas, o si el tipo no puede ser parte de esa verdad, la va a buscar a otro lado. Y me parece que esa cosa mertoniana de construir comunidad no es solamente comunidad para los científicos. Hay que construir comunidad con la gente, que ya tiene acceso a la información. Y que si no es parte de la información que vos producís, la va a ir a buscar a otro lado. Porque ser parte de una comunidad de conocimiento no es solamente algo que es exclusivo de los científicos. El resto de la gente también vive en una comunidad que produce conocimiento. ¿Sí? Hay un montón de gente que sabe mucho más sobre ese tema. Weinberg, por ejemplo. Y ahora vi que Pablo Bukowski sacó un libro que se llama Abundancia, que supongo que va por el mismo lado por lo que vi, que suena muy interesante. Pero desde el punto de vista científico me parece que tiene que ver con eso, cómo hacemos parte a la gente que ya tiene acceso a la información para que puedan compartir con nosotros o puedan entender de otra manera lo que dice el conocimiento científico. Bien. Siguen 3 personas que están anotadas, como para que manejemos los tiempos. Habíamos estipulado hasta las 12:30. No sé, Mariano, si poner un par de minutos más, porque por lo que estimo por cada uno no va a alcanzar 10 minutos para 3 personas. Pero igual les pido a los 3 que están anotados que sean breves para que no le excedamos a Mariano con el tiempo que habíamos pedido. Sigue Joaquín, después Miguel y finalmente Guillermo. Bueno, gracias. Perfecto. Sí, yo trato de hacer reflexiones, 3 breves reflexiones en relación a varias de las cosas que se han hablado, muy interesantes, por cierto. La primera, me refiero a mi experiencia cuando estuve en comisiones de CONICET. Y tomo lo que dijiste, que es cierto, que nadie sabe de dónde vienen los criterios de evaluación, pero lo cierto es que los heredás. Cuando te sentás en la comisión, te imponen los criterios que están como las tablas de Moisés, más o menos, y que los tenés que seguir. Y lo cierto es que muy pocos
casos conozco donde se han plantado al menos en algunos aspectos. Por ejemplo, creo que hubo uno muy interesante respecto al reconocimiento de las patentes, por ejemplo. Es decir, el esfuerzo que representaba crear un producto que fuese patentado y lograr obtener la patente, y no era reconocido como tal con el esfuerzo y el tiempo y el dinero a veces que hacía falta para lograrlo. Y se plantaron y bueno, han logrado imponer alguna especie de reconocimiento en eso. Vos hablabas de la cantidad de papers, no solo la cantidad, es la calidad medida por distintos métricas, como por ejemplo Simago, y te evalúan por Scopus, mientras que no toman en cuenta, por ejemplo, otras métricas que en Europa creo que se están imponiendo ya, como Altmetrics, que Altmetrics lo que busca es también computar la presencia en blogs, en Twitter, en los medios de comunicación masivos, como los diarios, las radios, las entrevistas radiales, la presencia en televisión de los científicos. Eso no está todavía valorado aquí. Y yo veo que es importante, las que no tienen tanto impacto. A lo mejor un problema, como vos decís, y a mí me gusta resolver problemas, trato de que mis investigaciones estén orientadas en alguna medida a resolver un problema, porque tampoco te puedes dedicar 100% a eso, porque te vuelve en contra, como vos bien lo decías en términos de evaluación. Entonces, las revistas de literatura gris, que no son tan consideradas, a lo mejor tratan el tema ese de importancia local, que no te permite publicar en revistas extranjeras, y resulta que entonces después no son valoradas porque no son tomadas en las métricas que se utilizan normalmente. Eso es una reflexión al respecto de que creo que habría que hacer una renovación masiva de las comisiones para que cambie el criterio realmente en las comisiones y no ir cambiando de a poquito, porque es como que van heredando un criterio muy, muy marcado. Eso es una impresión que yo tengo. El otro tema es que CONICET, por ejemplo, solo financia tesis doctorales y en muchos casos las tesis doctorales están dirigidas efectivamente solo a generar lo que bien decía García, Daniel, conocimiento básico, llamándolo así por la tradición, no porque lo sea, mientras que las maestrías pueden estar orientadas a resolver un problema, incluso en territorio, y no son financiadas por CONICET. Por suerte, cuando estuve en la CECIT de Córdoba, de la universidad, logré introducir el criterio de que también se financiaran a las maestrías, a las tesis de maestría, porque veía que esa era una falencia importante. Y lo último, algo que dijo Julia, respecto a quién le importa que alguien marque una planta en un mapa que es de ciencia abierta. El problema no es ese, el problema es por qué elegiste esa planta. Es decir, yo creo que es muy importante, por ejemplo, que alguien marque la presencia de una especie peligrosa o plaga o de un daño agrícola producido por una especie o de una planta introducida que está ganando mucho territorio. Es muy importante no solo para las personas, a lo mejor algunas personas no, pero sí para un tomador de decisión. Y estamos hablando que también como científicos tenemos que incidir en la toma de decisiones. O sea, que no descarto eso en el sentido de que no pienso a quién le importa la planta, sino por qué elegí esa planta para que a alguien le importe. Entonces es como el objetivo último y no el objetivo próximo, lo que hay que analizarse siempre. Son reflexiones sobre eso. No sé si tenés algo para comentar vos, Mariano. No, gracias, Joaquín. Me parece que el tema de evaluación siempre es recurrente y obviamente es el cuello de botella de muchas de estas prácticas, como también lo fue cuando empezó la discusión sobre si había que hacer innovación inclusiva o innovación para resolver problemas sociales. También pasó lo mismo, me parece que ahora que sigue siendo eso, y sigue siendo eso en un contexto donde todavía no está tan claro cómo se va a medir la colaboración, por ejemplo, o cómo se va a medir la participación ciudadana en los proyectos científicos. Eso todavía no está. Sí, me parece que hay un montón de herramientas digitales, como vos decís, Altmetrics, entre otras, que permiten saber la cantidad de impacto social que tiene nuestra producción. Pero no, estoy de acuerdo, ahí hay un montón de gente, no sé, María Guillermina Donofrio en el ministerio, bueno, la misma Valeria Arza, hay un montón de gente que está pensando en términos de evaluación de ciencia abierta, Daniela de Filippo en España,
Hay gente que está empezando a pensar en evaluación de ciencia, otras formas de evaluación en ciencia abierta que sería interesante poner a discutir, no solo con CONICET, sino con las universidades también. ¿Sí? Quizá pensar a un mecanismo híbrido, algún mecanismo de transición donde todo esto se basa son experimentaciones sociales. También tenemos que pensar así, no es que vamos a resolver en plumazo teórico, cambiar la forma de evaluación. ¿Sí? No hay que ser ingenuo, yo no soy ingenuo con eso, me parece que no hay que ser ingenuos con eso. Los procesos de cambio institucional llevan mucho tiempo. ¿Sí? Mi humilde propuesta ahí es, empecemos a experimentar con otra cosa porque esto así no va. ¿Sí? Empecemos a desarrollar otra cosa y eso requiere experimentación, requiere hacer procesos de lo que en teoría de transición, crear un nicho de experimentación para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Perfecto, perfecto. Le pido disculpas a los que acabo de mencionar, y también a Anaí, que la salteé a Anaí, así que seguirían ahí, después Miguel y después Guille. Bueno, acá voy tratando de ser breve. Muchísimas gracias por la charla, muy interesante, dispara un montón de cosas, me parece re valioso que en este espacio de encuentro seamos tantos, que no es sencillo, digamos, con los aturados que estamos con las pantallas. Y yo un poquito retomo el hilo de Joaquín, tal vez un poco en otra dirección. A mí me parece que el tema de la evaluación es fundamental en cualquier proceso, porque el que quieras o no termina delineando la conducta en relación a un montón de cuestiones y en relación a cómo vos arrancaste la charla, me parece que es de suma importancia empezar a charlar qué queremos, y eso es una pregunta como, me parece muy, muy grande, muy profunda, pero me parece que tiene que ser, digamos, la base a partir de la cual establecer acuerdos, porque me parece que en general los cambios no vienen de arriba hacia abajo. Por ejemplo, digo, el sistema de evaluación, ya mencionó Ana Franchi, las grillas las cambiamos, pero después la gente que está sentada en las comisiones, como bien dice Joaquín, viene con una matriz que sigue de algún modo juzgando de la misma forma en que venían sus antecesores. Entonces, ni siquiera alcanza con cambiar las grillas de evaluación, porque después el que marca en función de su propio criterio. Entonces me parece que por eso un poco el debate tiene que ser más amplio y no alcanzan los instrumentos, sino quienes van a después a utilizarlos o aplicar nuevas reglas, o en fin. Me parece a mí un poco que vos también lo mencionaste en algún momento, o alguien, que hay cuestiones básicas como darnos espacio y tiempo para esto y para llegar a acuerdos, y a lo que me refiero también con acuerdos es a que estamos esperando tal vez a algunos de que el juicio de otros cambie, cuando en realidad nuestros propios pares tal vez tendrían la misma forma, o sea, el mismo criterio. Entonces, por ejemplo, hay cosas que no tengo demasiada noción, pero para mencionar así rápido, entiendo que hay en otros, por ejemplo en Europa, lugares, países, en donde las instituciones ya han establecido criterios distintos, aunque creo que no hay que delegarlo a eso, sino empezar desde abajo, pero en donde, por ejemplo, la actividad, la tarea, el aporte al colectivo es tomada en cuenta. Y acá sabemos nosotros que tenemos un problema, tanto en CONICET o principalmente en la universidad, donde hay un montón de cargos de gestión que nadie los quiere porque requieren un montón de energía, tiempo, amor, y no van a figurar en ningún SIGEVA. Por ejemplo, mismo dentro de la institución, ni hablar si están afuera de la institución, porque por ejemplo hay un montón de cuestiones en las que se está avanzando, una de las compas que está acá, que es la Juli participa, pero otras en cuestiones que son transversales, como las demandas por los derechos en cuestiones de género, por un montón que son absolutamente invisibles y demandan un montón de tiempo. Ahora, creo, a lo que voy con acuerdos, es que si no nos damos el tiempo de sentarnos a conversar y a ver qué ese espacio necesita ser retribuido de algún modo, porque si no, ¿cómo haces para mantener una línea de investigación y a la vez tratar de generar proyectos en relación, no sé, al lenguaje o otras cuestiones de género que sabemos que están en juego y que sabemos que también que son parte de esta transformación necesaria? Entonces me parece que es importante, quería saber tu opinión en relación a esta contradicción, y pongo de nuevo algo que vos mencionaste: ¿por qué regalarle a CONICET como si hubiera un ente supremo que establece, si en realidad somos nosotros mismos los que tenemos que proponer algo diferente, construirlo
desde los espacios más amplios imaginables, una propuesta distinta para que se establezcan criterios diferentes y no esperar que alguien desde arriba los modifique. Entonces esta contradicción entre decir, bueno, Anita, ya no me da más con el sistema, me salí, pero a mí, para mí eso de algún modo es como regalarle a CONICET y dejar que todo siga en la misma línea, como digamos pelearla desde adentro, hasta dónde nos da el cuerpo para sostener estas dos cosas en paralelo, con qué estrategias, digamos, y un poco poniendo este eje en que me parece que el juicio de cómo nuestros propios pares de algún modo valoren actividades que son más o menos invisibles, por decirte, no sé, gremiales, otras, ¿no? Que no figuran en ningún lado y que requieren un montón de energía. Sí. No, estoy de acuerdo, me parece que esas cosas siempre son muy difíciles de reconocer, ¿no? Porque hay gente que está enfocada en la cosa más institucional y se protege también ahí. Siendo generoso, a mí me parece que hay gente que le da miedo salir de la esfera académica, ¿sí? O usar el lenguaje de género, o comprometerse con un proyecto social, porque la esfera académica es una esfera muy protegida, ¿sí? Y salir a hacer un taller, o ir a hacer un trabajo de villa, o armar un colectivo feminista, o interactuar con hackers, implica desafiarte, te convertís en otra persona, ¿sí? Entonces, quizás no todo el mundo está listo para eso, ¿sí? Quizás no todo el mundo está listo para eso. Me parece que sí hay acciones más de política más propositiva, o más de imaginar un proceso de cambio que tenemos que empezar. No tengo una solución, la verdad que no sé cómo hacerlo. Sí, lo que te puedo decir es, yo estoy en un proyecto de IDRC ahora, de la Agencia de Financiamiento del Desarrollo Canadiense, que está justamente imaginando escenarios de perspectiva para proponer cambios al sistema científico en los países en desarrollo, ¿sí? Y el punto de partida es, el modelo de gestión convencional de conocimiento científico no es el adecuado para pensar la crisis climática y otros desafíos de desarrollo. Entonces lo que están haciendo es financiando ejercicios de perspectiva, que básicamente imaginarse en talleres participativos cómo sería el sistema científico del futuro, ¿sí? Y para eso usamos ejemplos que se llaman semillas de cambio, seeds of change. O sea, ya hay un movimiento que está empezando a observar eso y actuar en relación a eso. Se viene un cambio, probablemente se venga un cambio en el sistema científico, porque se viene un cambio en el sistema económico, ¿sí? O sea, no seamos ingenuos, se viene un cambio en el sistema económico, no es que la ciencia está por fuera del sistema económico, que el financiamiento de la ciencia no viene de ningún lado. Se viene un cambio en el sistema económico, se viene un cambio en el sistema de organización social, ¿sí? La respuesta que tengo para darte a eso es, si desde Argentina o desde América Latina no empezamos a construir un pensamiento local sobre eso, el cambio va a venir de IRC, va a venir del BID, va a venir del Banco Mundial, se van a bajar una línea, ¿sí? Y porque tienen mucha influencia en cómo se desarrollan nuestras políticas científicas, nos van a decir cómo tenemos que producir ciencia de nuevo, ¿sí? Y eso quizá no es lo más adecuado, porque la realidad de Argentina y la realidad de nuestros países es mucho más compleja que la europea, la norteamericana, y es diferente de la africana, de la asiática. Tenemos que volver a construir un pensamiento científico que tenga una pata en cómo se va a resolver la cuestión de desarrollo y cómo se va a resolver la cuestión de la crisis ambiental. La solución que encontré yo es empezar a escribir. No sé si eso sirve o no, ¿sí? Pero al menos me saca la bronca que tengo. Muchas gracias. En contrario. Bien. Sigue Miguel Ferreras. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar. Soy un caso, espero no generarles ruido o perturbaciones inútiles, porque soy un ciudadano universitario, digamos, pero que no participa del sistema científico académico, digamos. Y mi pregunta, o sea, creo que está todo dicho lo que voy a decir, digamos, pero mi pregunta va, por un lado, en esto de una ciencia abierta, que ya ha sido insinuado, ¿no es cierto? Ciencia abierta a quiénes y sobre todo para quiénes. Porque, digamos,
estamos viviendo en una civilización que está en crisis o casi en colapso, y qué respuesta estamos dando a eso. Y en eso de ciencia abierta, ¿qué papel? Una preocupación mía desde hace muchos años es la de una educación tecnológica para todo ciudadano para poder construir democracia. Y en un sentido de formación continua de todo ciudadano. ¿Qué autonomía se podríamos reconocer al conocimiento y prácticas tecnológicas frente a las científicas? Esa sería una pregunta. Y por otro lado, hay un movimiento que es el que ustedes están planteando que me parece fantástico, y la invitación a, por Dios, no abandonen el sistema científico, y en esta idea de invitar a participar de la construcción del conocimiento científico. Pero yo pregunto si también se visualiza, que fue insinuado también acá por otros participantes, el otro movimiento, que es cómo la ciencia despliega en la complejidad de lo real sus saberes para ponerlos en práctica en otros campos no científicos, por ejemplo, de la política. Y si se fijan en la política, ¿cuántos doctores en ciencias políticas tenemos haciendo política? ¿Y qué papel tienen? Ahí vemos entonces los límites del conocimiento científico. Y eso es válido, sobre todo en nuestra Latinoamérica, cuando pensamos cómo dialogar con otros saberes, con otras culturas, con otros saberes ancestrales. Esa sería la pregunta, lo del doble movimiento y lo del papel de la tecnología como conocimiento y práctica autónoma frente a la ciencia. Buenísimo, Miguel, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en el caso de la formación continua en términos de capacidades tecnológicas, empiezan a aparecer cosas interesantes, ¿no? O sea, desde los programas de programar hasta algunas cosas que están por salir de formación de juventudes, formación popular de juventudes. Hay cosas que están empezando a moverse por ese lado. Y por otro lado, anterior a eso, porque eso es como el Estado está tomando eso, ¿no? Pero anterior a eso, ahí en Córdoba mismo, pero también en Buenos Aires, en Rosario, hubo y hay pequeños centros como los grupos makers, los grupos hackers, incluso los laboratorios ciudadanos que hacen formación o que utilizan herramientas de formación que están disponibles online y que eso ayuda. Me parece que no hay problema con eso ahora, ¿sí? El problema es cómo adaptar las instituciones que tenemos a la disponibilidad de herramientas abiertas que hay. Si vos querés empezar a hacer carpintería japonesa ahora, y podés ver a los maestros carpinteros japoneses hacer los encastres más complejos y te podés comprar incluso la misma herramienta y hacerlo, ¿sí? Y si querés ver clases de Katy Mack, una astrofísica, o de, no sé, o un especialista en exoplanetas y exolunas, podés verlo. Y antes eso, imposible. ¿Sí? No creo que eso resuelva en sí el problema de la formación. Digo que hay un camino ahí para explorar, y me parece que algunas instituciones estatales tomaron nota de eso y están empezando a hacer algunas cosas. La otra pregunta es más difícil porque tiene que ver con las experticias, ¿sí? Es cómo cambiar de sombrero cuando sos investigador, cuando haces un ejercicio de relación con la comunidad, un ejercicio participativo, y otra cosa muy distinta es cómo hacer algo político. A mí, por ejemplo, la parte política no me resulta nada fácil y incluso me incomoda un poco. Entonces ese sombrero prácticamente lo descarté. Pero me parece que eso tiene que ver también con las experticias y la formación que uno recibe, ¿sí? Hay una cosa ahí de hay una reflexión sobre cómo transformar esos conocimientos en conocimientos políticos, pero quizá lo mejor que puedo hacer para responderte me parece que lo más interesante para leer ahí es lo de ciencia postnormal, ¿sí? Que es un grupo de pensamiento. Bueno, está Silvio Funtovich, que es un argentino que vive en algún país nórdico, pero exiliado, ¿sí? Se exilió entre la dictadura, que desarrolló todo un pensamiento con Ravech y otra gente de cómo la ciencia que vamos a vivir y que vivimos no es más ciencia normal, que ciencia postnormal, y donde el conflicto y los problemas a resolver entran continuamente, y eso requiere cambiar un poco la forma de experticia. Y me parece que ese es un camino para explorar esa pregunta que vos hacés, que es bastante interesante, pero muy compleja también.
Bárbaro, gracias. Muchas Guille. Hola, ¿cómo van? Bueno, felicitaciones por el encuentro, la verdad que es re interesante, no soy del instituto y me sumé a la invitación. Podés mutearme, Benja, cuando quieras. Me pareció interesante el comienzo, ¿no? El panorama que diste. Bueno, ya mucho tomo esto ya como una conversación, ¿no? No es una pregunta, solamente participo de la charla. Arrancar con la ciencia abierta como una batería de métodos y recursos que veo que todavía en gente de mi generación, que somos como viejos jóvenes, tendemos a veces a tomar esa zanahoria puesta al frente nuestro de la batería de recursos de la ciencia abierta para publicar de esta forma, para vehiculizar información de esta otra. Sin embargo, me parece que conceptual o filosóficamente surge como algo dinámico, reticulado, que hacía un llamado a lo cooperativo, que podría haber generado cambios notables en muchos paradigmas, como estrategia de fuga, si se quiere, de las maneras tradicionales de vectorizar la información. Entonces, si se plantea como un espacio abierto, justamente podría apuntar a replantear, no sé, interpretaciones de darwinistas sobre evolución, de interpretaciones newtonianas sobre la física, que hay que hippie, ¿no? Que hippie el biólogo hablando de estos temas, no se entiende, ¿qué está diciendo? Entonces, y son justamente el marco filosófico que construye ni más ni menos que nuestras sociedades y toda nuestra cultura. Y a mí me entristece mucho, y estoy con Anita en esto de la necesidad de irse. Ese irse no me parece que es un regalar nada. A veces hay que abandonar el monstruo, ¿no? Para activar algo, y la verdad que el CONICET nos está echando muchos últimamente. Hay un proceso muy fuerte de burocratización de la ciencia, nos convertimos cada día más en burócratas de la técnica. Hay presiones concretas que tienden a eso, o sea, que ponen un premio en el paper y un castigo en la banderita no levantada en el CIGEVA, y eso nos apura, nos angustia, porque tengo informes y tengo poquitas banderitas levantadas. Parece ya esos jueguitos, ¿no?, de inteligencia artificial con los que se ganan bitcoins. Acá no sé qué se gana, porque yo cobro muy poco. Pero bueno, entonces, bueno, incluso por decir estas cosas hay castigos, concretamente castigos, porque el sistema también se defiende utilizando cuerpos de pares que están jerarquizados y burocratizados por encima de otros cuerpos que lo estamos menos. Y esos castigos son concretos y los estamos viendo en estos días. Perdón que mezcle temas a lo mejor, pero si estamos hablando de maneras abiertas de construir conocimiento, que esta semana haya sido un tema de conversación muteado y por debajo de la mesa y en las sombras, y que nadie se entere que hablamos de esto, pero estamos todos hablando de las compañeras y compañeros del CRILAR, que por levantar una voz crítica sobre la forma en que construimos, la forma cerrada, no abierta en la que construimos ciencia, lo que llamamos ciencia, han sido castigadas con sumarios disciplinantes para que no denuncien acoso sexual y violencia institucional y laboral en sus espacios de trabajo. Hablemos de ciencia abierta, entonces. Entonces, la ciencia abierta se construye como un instrumento de captura de lo colectivo, porque lo colectivo, ¿dónde está? Si tenemos que todavía ejercer la extensión universitaria como un pulpo, que también hace extractivismo de datos en los territorios para publicar papers, porque si es eso lo que nos importa, entonces estamos extrayendo datos de gente precarizada, expuesta a fumigaciones. Ahora cambiamos el compuesto con el que vamos a fumigar a las vecinas, pero ciencia abierta. Entonces, este sistema nuestro, que somos nosotros, no lo estoy tercerizando en responsabilidades que me son ajenas, está hablando mucho de ciencia abierta como instrumento. Por ejemplo, el gobierno de Córdoba habla mucho de ciencia abierta, pero organiza hackathons competitivos para supuestamente resolver problemas como el modelado predictivo de los incendios. ¿Y el fuego? Entonces, el ejemplo que dio Julia hace un rato, el mapeo de especies, conociéndola, yo estoy seguro de que se preguntaba quién tiene la capacidad de usar ese conocimiento y para qué. No solamente, o sea, sí entendemos que como decía Joaquín hace un rato también, que hay una pregunta de qué especie vas a mapear, pero bueno, ¿quién es el interesado en esa información? ¿El gobierno de Córdoba, de vuelta? Y no estoy opinando, es una pregunta. Y veo sonrisas y bueno, creo que conocemos la respuesta. Entonces, no sé, el caso del COVID-19, ¿qué ciencia abierta hubo en esto? Si todo se convirtió al final en un proceso selectivo que posicionó voces que sirven para el marketing de las elecciones. Tenemos gente diciendo usa barbijo porque sí, quédate en tu casa porque sí, y gente que quema los barbijos en la calle, y se parecen mucho para mí, porque cuando hubo que hablar de evolución de entidades replicantes y de ofrecer eso de manera abierta a la comunidad para que todos entendamos cómo se replican los virus
qué clase de diversidad hay en una población, qué es una población de virus, cuál es la geografía de las poblaciones virales en un hospedador, en el mundo, en el sistema productivo. Todos nos callamos la boca o nos callan la boca, y eso se hace ejerciendo violencia internamente hacia el CONICET y desde el CONICET hacia afuera, cuando aplaudimos abiertamente en esta ciencia abierta la incorporación a academias internacionales de ciencia a la gente que nos va a fumigar por los próximos 30 años. Me parece que ciencia abierta es poder hablar de estos temas sin tener la sospecha ni el miedo de que de esta sala, de este Zoom, saldrán castigos. Y esos castigos salen a veces con una sonrisa en la cara, con toda la estrategia burocrática de dilución de responsabilidades, para que haya finalmente un abogado que nadie conoce, que levante un sumario, ejerce una sanción, o que a mí me evalúen negativamente en las comisiones por decir estas cosas y no tener las banderitas levantadas en el CIGEVA. Porque poder hablar de esto implica estudiar, implica participar de lo colectivo, implica leer a Nietzsche, Spinoza, Foucault, y a todos los autores que ustedes están mencionando, y a lo mejor eso no me genera un paper. Pero ¿qué clase de virología puedo llegar yo a producir o compartir abiertamente si estoy corriendo la zanahoria del paper? Porque si no me van a castigar de maneras concretas que no tenemos tiempo ahora de mencionar. Gracias, y perdón por nada. Gracias, Guillermo. No, me parece que obviamente el debate tiene que ser un debate civilizado, ¿no? La ciencia siempre fue... hay un libro súper interesante de Shepin y Schaffer, que son dos historiadores de la ciencia, que cuentan algo que les mencionaba al principio, que es el nacimiento del método de argumentación científica, ¿no? Y el método de argumentación científica nace nace con la Royal Society en 1600 y pico, 1665, 66, y en medio de crisis, en medio de la peste negra, en medio del incendio de Londres, pero básicamente en la resaca de una serie de guerras civiles que llevaron al primer decapitamiento de un rey en Inglaterra, ¿sí? Anterior, la primera revolución, ¿sí? La primera revolución moderna. Y lo que hace Robert Boyle, y junto con Robert Hooke y otras series todavía no sé, ni siquiera se llamaban científicos, es establecer un método de argumentación donde lo que prima es la capacidad de poder decir lo que uno piensa, la producción de conocimiento, sin personalizar, ¿sí? Sin hacer ataques ad hominem, sin personalizar, y sin atacar al otro, porque lo que importaba lo que les importaba era no politizar el espacio de debate para poder construir conocimiento, ¿sí? De hecho, la apelación a la Royal Society se debatió mucho, porque había cómo construir una neutralidad si se está apelando al rey, ¿no? Me parece que eso siempre ha sido parte de la ciencia, y yo creo que eso habría que conservarlo y mantenerlo, y sobre todo cuando hay espacios de poder. Que me parece que lo que me parece más importante de lo que vos decís es que hay sí algo en CONICET que se debería revisar, es que hay muchas de las formas de evaluación de CONICET que terminan favoreciendo formas de micropoder, ¿sí? Por ejemplo, que los directores tengan que firmar los informes, o que un investigador adjunto dependa de un director para presentar un informe. Hay un montón de cosas que son absurdas, que lo que terminan haciendo es infantilizando a los investigadores y aumentando el poder de la gente que tiene un poquito más de trayectoria. Y después hay otra cosa que tiene que ver con discusiones en políticas más de economía política, como el tema de los modelos de desarrollo, los fumigados, de los contaminados, de los que sufren los incendios en los humedales, que yo no creo que haya ahí, no sé, me parece que ahí sí, es verdad que Carrasco la pasó mal, pero me parece que hay como un momento de cambio ahí, que hay mucha más gente dispuesta a decir lo que está pensando, y que eso va a implicar riesgo, porque no solo va a implicar riesgo de CONICET, va a implicar otros riesgos también, ¿sí? Y bueno, hay que hacerse cargo de esos riesgos. Me parece que sí, que las instituciones abiertas, las instituciones de ciencia abierta, ¿sí?, tienen un cuidado muy particular, a diferencia de las instituciones tradicionales, por la diversidad y por la participación, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, ahí pongo el ejemplo de GOSH, que es esta red que les mencionaba, donde participa gente amiga como Julieta Arancio, o Fernán Federici en Chile,
Fernando Castro en Mendoza, bueno, hay un montón, Diego Torres en La Plata, hay un montón de gente que participa de GOSH desde Argentina, que es una red global, ¿sí? Y GOSH, como muchas instituciones de ciencia abierta, como hicimos en el Congreso de Ciencia Abierta Argentina, tiene un código de conducta donde todas esas cosas que vos mencionaste no entran, ¿sí? Porque lo que se valora es la diversidad, la participación y las relaciones de igual a igual. Y me parece que empezar a explicitar eso también es importante, ¿sí? Necesitamos reglas de convivencia, porque las discusiones que se vienen son muy políticas y son muy pesadas y son de tomar posiciones muy fuertes. Necesitamos reglas de convivencia, incluso revisar algunas reglas de convivencia para que podamos tener discusiones más amplias sin ofendernos, ¿sí? Y mucho menos sin hacer abuso de poder. Bueno, muchas gracias. No hay más gente anotada. La sala cierra ahora a las 13. Estaba Inés, que hubo un problema para anotarse, pero quedan 5 minutos si querés hablar, Inés, en estos minutitos. No, bueno, yo quiero agradecer, además de Mariano, que ha estado genial su participación, a todos los que han participado con sus reflexiones, con sus aportes, son todos súper valiosos. Para mí me sirvieron un montón para pensar un montón de cosas. Algunos fueron súper al hueso y eso me parece muy interesante. CONICET me parece que sigue siendo una institución súper verticalista, como para pensar que, bueno, esos abusos de poder vayan a cambiar tan rápido, ¿no? Digamos, sigue siendo muy verticalista para mí. Y también respecto a, aprovecho mi momento, de las cosas que se fueron surgiendo, de esto de que el sistema de producción que tenemos ahora nos va a estallar en la cara con el cambio climático y con toda la acumulación de basura. También cambiar el sistema de producción implica un esfuerzo, para mí, exponencial, mucho más grande, en cuanto a que también implica un cambio cultural en cómo consumimos. Con la sociedad de consumo que tenemos, va a ser una traba súper importante para también cambiar, además de los intereses económicos que implica cambiar el sistema productivo, cómo producimos es cómo consumimos. Y eso es cultural y capaz que hasta más difícil de focalizar y impide la movilización digamos, frena, me parece, la movilización de las masas necesaria para cambiar esos esquemas de poder que instalan un sistema de producción. Y bueno, tenía otras cosas pensadas cuando me anoté, pero me anoté mal. Eso solamente quería decir mi reflexión nomás, que no pase desapercibida. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, Mariano, esta instancia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias, Mariano. En relación a la última intervención de Guillermo, apoyando todo lo que dijiste a título personal, y bueno, creo que es pertinente para lo que estábamos discutiendo. Me sirvió tu respuesta, Mariano, también, para pensar, digamos, cómo reformularnos, digamos, quienes aún nos consideramos jóvenes y queremos reestructurar el sistema, si alguna vez podemos, o por lo menos comenzar a hacerlo. Estamos cerca de la hora, ya no habrá más tiempo. Agradecer a todos los que participaron. Fue mucho tiempo, sin embargo no decayó mucho la audiencia, lo cual demuestra mucho interés en quienes estuvieron. Y repetir esto de la diversidad de gente que hubo, la verdad que muchos institutos de Córdoba y de afuera participaron. Vamos a subir esta charla a nuestra página, así que para quienes no pudieron asistir, le pueden decir que le pueden ver después. Repito de nuevo, muchas gracias, Mariano. Y a los asistentes que también han estado acá escuchando. La próxima hagamos algo en Córdoba. Por supuesto. Desde ya nos comprometemos y comprometo yo de mi parte a los chicos de difusión del IBIT que cuando quiera organizar algo,
nos ponemos y organizamos o hacemos intermediario. Y yo lo que los invito, Inés, Benja, que abran las cámaras, nos saludamos entre todos y le damos las gracias a Mariano y gracias a todos por... Sí, sacamos una aceptar. fotito, si quieren. Vale, abran cámaras. A peinarse todos. Ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Felicitaciones. Muchas Gracias, Joaquín. No sé si te llegaron, te mandamos unos regalos del IDE, unos regalos comestibles. No sé si no te llegaron, no sé. quedó en algún intermediario. A lo mejor no sé, no tengo noticia todavía de eso. No, bueno. El Sí, envío bueno. fue hecho, con Bueno, Rappi. te agradezco. Fue hecho con Rappi. Bueno, te agradezco. Ya vamos a ver si Un llega. abrazo. Y Chao, saludos Lito. por los 10 años. Felicitaciones. Igualmente a ustedes, particularmente en el día de hoy. Chao. Saludos a María Angélica, que también está por ahí. Chao, Joaquín. Saludos, Chao. Joaquín, gracias por el saludo. No, Chao, bueno, que anden gracias. muy bien. Chao. Estamos a un minuto de que cierre nomás. No sé si se cierra automáticamente o si nos dio un poquito más de margen Gerardo No sé. con la sala, pero a lo mejor se va a cerrar sola, no sé. Ya veremos. No sé. Realmente no me gustó el chat de esto. ¿Quedan 6 personas? Ajá. Bueno, Benja. Bueno, yo voy a esperar a ver si se cierra solo, porque quiero ver si funciona así. Claro, el tema de la grabación. Si queda, que no quede grabando. ¿Por qué no cortas para la grabación? Para. Ahí sí.